¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos una nueva edición especial y seguramente muchos de ustedes han podido ya disfrutar de la exposición que se puede ver en la sala de exposiciones de Radio Elche desde mediados de noviembre. Va a estar abierta hasta el 12 de febrero. Es una exposición titulada Meninas 3.0 y que su autora es María Jesús Soler, y tenemos esta noche la oportunidad de charlar con ella para conocer más en profundidad su obra y también toda su trayectoria. María Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, encantados de poder disfrutar aquí también de la exposición para conocer más en profundidad las obras que se pueden ver en la sala de exposiciones. Si te parece, vamos a repasar en un vídeo introductorio lo que ha sido esta exposición y tu trayectoria. De acuerdo. La pintora y escritora ilicitana María Jesús Soler presenta una propuesta artística en la sala de exposiciones de Radio Elche diferente y muy atractiva. Por su estética, con la figura de las meninas transformada, construida y deconstruida, y por su mensaje, un discurso plástico donde caben muchas mujeres, todas las visibles y las invisibles, al final, el ser humano. Licenciada en Bellas Artes y catedrática de Filosofía, se ha formado en diversas técnicas artísticas y ha desarrollado su faceta plástica y literaria en tándem y siempre sobre el poso de la filosofía y la necesidad de investigar y expresar. María Jesús Soler es una artista multidisciplinar consolidada con un amplio historial de exposiciones de pintura y grabado en España y en el extranjero. Presente en importantes ferias de arte como las de Shanghái o Estampa, ha realizado proyectos escultóricos como El hilo del tiempo. Es autora de varias publicaciones y ha ilustrado con sus grabados Els camins y la mirada del poeta valenciano Marc Granell. En 2013 publicó la obra Sanz Soto, de roca y espumas, sobre la artista expresionista Carmen Sanz Soto. Hoy, en edición especial, entrevistamos a María Jesús Soler. Bueno, María Jesús, como decía, desde mediados de noviembre se puede ver esa muestra en la sala de exposiciones de Radio Elche. ¿Qué impresiones te han llegado de la gente que ha podido ir a visitar la exposición? Impresiones muy variadas. Se inauguró el 22 de noviembre y estaría en principio hasta el 24 de enero, pero la Fundación Radio Elche, concretamente Juan Garrigós, ha tenido la deferencia de que se prolongue 2 semanas más por el interés que ha despertado y, en fin, las visitas que ha tenido y por ser una explosión de color que no es habitual. Como hemos podido ver y como hemos comentado, la exposición tiene como centro a la menina, de hecho se llama Menina 3.0. ¿Por qué te atrae la figura de la menina? Pues la figura de la menina en realidad es una especie de espejo de la figura de una mujer. Y esto, que lo tengo publicado en un libro de 2004, me surgió a mí a raíz de una cuestión hospitalaria. Estuve en un hospital varios días con un episodio muy desagradable y no podía hablar. Y entonces le pedí con un cuadernito a uno de mis hijos que me trajera pues unos carboncillos y una libreta. Y lo único que hacía era, cada día dibujaba una menina y abajo ponía una frase. Por ejemplo, todas la miraban, le daba igual, pues porque llevaba toda la cara con una cosa aquí puesta que parecía un monstruo. Cuando me decían, ya le vamos a quitar esto, pues se acercaba la fiesta, pues menina al canto. Al día siguiente, pues no, todavía no, pues todavía no. Entonces de ahí surgió una especie de pues juego cómplice o mirada mía en espejo hacia una figura que espontáneamente se me ocurrió, porque realmente no tenía nada que ver con las meninas de Velázquez en el sentido de vestimenta, sino pues era una especie de interpretación, digamos, moderna o contemporánea de esa figura. Y era como una especie de diálogo conmigo misma, así surgió. Y a partir de ahí, pues me tiré muchos años haciendo meninas.
Pero entiendo que también es porque ese cuadro forma parte también de tu vida, yo creo que la vida de todos, porque es uno de los cuadros más emblemáticos de la historia del arte de nuestro país y a nivel mundial. Supongo que es uno de los cuadros que también preferidos tuyos, ¿no? Sí, es un cuadro particularmente preferido porque, aparte de que se han escrito muchísimas cosas sobre él, hay una cuestión muy interesante en el cuadro de las Meninas de Velázquez, que en parte, y salvando las distancias, yo lo hago con mi obra, salvando las distancias, y es que, si te fijas, en el cuadro de Velázquez, Velázquez está pintando a los reyes que están en el espejo, está pintando a lo mejor, aparte de las meninas que son observadoras, o está pintando al espectador que mira, porque la figura de Velázquez en realidad parece que esté pintando a quienes están contemplando el cuadro. Y quizá a mí, en ese sentido, me influyó en que no les ponga rostro, porque en realidad es como si cada menina mirara a quien la contempla y se identificara de una manera o de otra con ella, sea hombre o sea mujer. No necesariamente tiene que ser una mujer, porque al ponerle un título, que yo quiero ponerles título, el lenguaje está dominando un poco la actitud o la mirada que esa menina nos dirige. Y esa es la cuestión. Yo no sé si recuerdas, María Jesús, la primera vez que viste el cuadro de las Meninas. Para mí, la primera vez que vi el cuadro de las Meninas es uno de los recuerdos que nunca se me han borrado, porque cambia mucho de verla en fotografías a verla en la realidad, ¿no? El trazo no se ve de la misma manera, el conjunto no se ve de la misma manera, ¿verdad? Para mí es uno de los recuerdos que tengo en mi memoria. Sí, bueno, pues yo la primera vez que hace muchísimos años que vi el cuadro de las Meninas, a mí me produjo una sensación como de sobrecogimiento, como de ¿esto cómo lo pueden haber hecho? ¿Cómo puede haber aquí tantas cosas metidas? Yo era muy joven, no entendía casi nada de requete nada, y entonces recuerdo esa sensación. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues he visto en museos del mundo, aparte de las Meninas de Velázquez, pues he visto Mariana de Austria o la Infanta Margarita en Viena, en muchos sitios, y la verdad es que es un cuadro que es muy especial. Y también el autor sobre el que yo hice la tesis doctoral, Michel Foucault, hace un estudio sobre las Meninas precisamente por ese juego de representación que se da en la vida de cuando estamos hablando con alguien, ¿somos nosotros o somos quienes nos interpreta? ¿O correspondemos a quien nos está interpretando? Entonces ese juego de espejo de unos con otros se traduce un poco en la pintura también y en el arte. Y luego finalmente, para no tampoco quitarte mucho tiempo, hay una cuestión respecto a las Meninas de Velázquez y a las mías. Estamos en el bicentenario del Museo del Prado y la exposición esta para mí tenía tres ejes. Uno era un homenaje a la mujer, el otro era pues un poco contestación al Día Universal Internacional de la Violencia de Género, que fue a los 2 días de inaugurar la exposición, para lo cual, en colaboración con el Col·legi Baix Vinalopó, pues se generó una performance con unos árboles vacíos que había hecho yo en escultura, y bajo mi dirección y la colaboración de las profesoras y del profesorado de primaria se hizo la performance tan, bueno, yo digo tan bonita, pero que a mí me gustó mucho. Sin embargo, el otro eje que quedaba era el bicentenario del Museo del Prado. Y esto para mí es muy importante por una razón, porque generalmente en diferentes edades un museo se considera como una especie de caja, una caja con cosas, y esas cosas son las obras de arte.
Y mucha gente considera que eso que está en el museo, pues, son cosas de hace muchos años y para qué rollo y tal. Sin embargo, hay una idea que a mí me pendula siempre y me encanta, y es que el museo está vivo por los que vamos y miramos las obras que hay allí y las hacemos nuestras. Y en ese sentido vamos renovando todo eso que aparece en el museo. En ese sentido también las meninas mías, salvando la distancia, no en el que sean mejores ni peores, es traer a la contemporaneidad una cosa que se hizo hace pues más de 4 siglos. Y además hacerlo a través de tu mirada, a través de tu interpretación, y el recrear la menina a través de tu mirada también te ha permitido hacerlo a través de varias técnicas pictóricas, ¿verdad? Efectivamente. Lo hemos podido ir viendo mientras estábamos conversando, las diferentes técnicas que has ido utilizando para deconstruir la menina. Efectivamente, sí, sí. He usado diferentes técnicas por una razón, porque en función de lo que quería decir, pues usaba una técnica u otra. Porque la técnica, aunque sea una barbaridad para mucha gente, la técnica es a la pintura lo que los condimentos e ingredientes son a la cocina. Entonces, según el plato que quieres cocinar, usas unas cosas u otras. Y aquí, según lo que quieres contar, porque a fin de cuentas estás diciendo una historia, relatando algo, pues utilizas un tipo de técnica u otra que te permita expresar mejor lo que quieres. Querías destacar también de esta exposición 2 cuadros en concreto. Uno era Menina Elche, ¿verdad? Vamos a ir viéndolo y si quieres vamos comentando, porque es una de las obras que quieres destacar de esta exposición. Bien, pues ¿Podemos verla? la Menina Elche, que es la que está aquí central, la quiero destacar pues por hacer referencia a mi ciudad, bueno, a nuestra ciudad, y porque es una menina muy particular en el siguiente sentido. Yo he hecho menina misteri, por ejemplo, con cosas del misteri, otras relacionadas con la Dama de Elche, pero esta concretamente está relacionada con el campo de Elche. El campo de Elche es el gran olvidado, entre comillas, porque Elche es la ciudad del misteri, la Dama y las palmeras. Pero hay más. Pero hay muchas más cosas que forman nuestra propia idiosincrasia en el plano festivo y en el plano gastronómico y en muchos planos. Y entonces quería comentar esto por haber sido esta exposición aquí en Elche y por haber mostrado pues cosas que para mí son como la magrana o los limones o las almendras o el cantueso o en fin la palma que está también en el centro. El melón de Carrizales, ¿verdad? El melón de Carrizal, en fin, hay las brevas, los higos, las ñoras, cosas que son muy propias nuestras y que realmente trascienden el espacio meramente decorativo. Se está contando un discurso del ser de un pueblo, que es además del misterio de la Dama y las palmeras, pues es otras muchas cosas, ¿no? Es una metáfora de eso. Además es muy bonito que la menina, el vestido de la menina recoja, ¿no? Claro. Dentro de ese vestido que es tan grande, se recoja al final, ¿no? Todo, claro, todo por lo que ejemplo, es a la derecha, si nos fijamos, hay una especie de como sol, con flores dentro, y hay un espacio más oscuro. Eso es un trampantojo, es decir, eso es algo que parece ser una cosa cuando es otra. Parece ser una costra, un arroz con costra, cuando en realidad es el sol, con todas las herbetes que hay, el cantueso y tal, y la luna, que hacen que esos ciclos de la naturaleza pues generen todo lo que se florece y produce aquí. Otro de los cuadros que querías destacar también es el color de los días. Sí. Cuéntanos sobre este cuadro. Bien, este lo quería destacar por una anécdota que me pasó en esta exposición. Y un día, estando abajo en la sala, acudió una pareja y este señor estaba mirando mucho el cuadro, su mujer, pues también estaba mirando ese y otros, y yo me acerqué a saludar y a ver qué opinaban.
Y entonces me dijo una cosa muy, muy curiosa. Y me dijo que era físico, que era catedrático de física de la Universidad de Madrid, que estaban por aquí y habían venido a ver la exposición. Y que había habido muchos pintores que habían reflejado el espacio, y habían querido reflejar el tiempo. Dice, por ejemplo, Dalí quiso reflejar el tiempo con el reloj raro. Miró lo ha querido reflejar, dice, pero no han conseguido reflejar el tiempo. Dice, y aquí hay una obra que está reflejando el tiempo. Dije yo, ¿solo una? Dice, sobre todo una. Y entonces me dijo esta. Y la explicación que me dio, por eso quería mencionarlo, al verla así más bidimensionalmente, de una forma más plana, porque es bidimensional, es que la configuración propia de la pintura hace que si te acercas al cuadro y te vas alejando, la propia pintura está como si se moviera. El movimiento es tiempo, porque detrás del 1 viene el 2, luego el 3. Y entonces fue una apreciación que me dijo, dentro de la uniformidad de los colores, sin embargo, hay un movimiento que vibra, es como si vibrara, no estuviera estático. Yo luego me paré a observarlo y dije, pues realmente es cierto. Y he de confesar que eso no fue deliberado, eso salió espontáneamente. Y por eso quería comentarlo, porque podría comentar de otros, pero o sea, está la pintura como moviéndose. Y aquí hay matices que se pierden, como es natural, pero luego fijándose por la disposición en que están puestos los trazos, parece que hay un cierto movimiento. Bueno, hay que venir a ver las obras, hay que verlo, y ahora que tenemos esa explicación... Queda una semana de exposición y yo recomendaría que se viniera, además de que falta todavía por poner lo que hace referencia al Bicentenario del Museo del Prado, que lo traerán unas profesoras del Col·legi Baix Vinalopó, y que consiste, yo les di la idea antes de marcharme, en hacer un desplegable que se llama El viaje de las meninas, que va a estar de árbol a árbol, y es la interpretación que han ido haciendo los niños y niñas de Meninas mías y de las propias Meninas de Velázquez. Eso es muy importante porque ese desplegable se irá luego al Mubavi, que es el museo que tiene el Col·legi del Baix Vinalopó. Y quería enfatizarlo porque es muy meritorio que un colegio público tenga un museo en el que se pueda hacer un archivo de los trabajos que van haciendo los niños y que cuando sean mayores pueden retomarlos y pueden servir de memoria para los demás también. Y yo quiero lo digo porque es un tema, yo he sido catedrática de filosofía y entonces la enseñanza a mí me entusiasma también, y es un tema que quería destacar en homenaje un poco también a ellos. Se hizo una actuación, una performance, sí. Donde los alumnos del Baix Vinalopó vinieron hasta en la sala de exposiciones para también hacer esa recreación de las meninas. ¿Viste madera de artista en estos niños y niñas que vinieron? Además tuve la ocasión, gracias a Sumoraga y a Magda también, y a los otros profesores, al equipo de primaria, de pasar una mañana con ellos. Estuve 1 hora con cada clase y el entusiasmo que tenían, las preguntas que hacían, era una cosa genial. Y todas estas meninas que vemos aquí, eso es el fruto de un trabajo que se comenzó en abril del año pasado, y en el que, en una conversación que tuvimos Asun Moraga y Magda este verano en Santa Pola, yo les sugerí, tengo unos árboles hechos en escultura, ¿por qué no colgamos unas meninas de plástico? ¿Cómo que de plástico? Digo, sí, con una botellita, en fin. Y la verdad, quiero destacar la colaboración inmensa que he tenido de todo el equipo de profesores de primaria, y que sería una lástima que ese Mubavi no continuara, porque un niño o niña, por pasar al segundo ciclo, no deja de ser imaginativo, de tener ilusiones y tal. Sería una lástima. ¿Crees que se fomenta correctamente las artes plásticas en la educación, en el sistema educativo de nuestro país? No.
no, iba a decir y no. Tajante. Tajante. Concretamente, donde en el centro yo estuve trabajando pues casi 30 años en un centro escolar cerca de Valencia, de Alacuás, y yo daba clases de filosofía y psicología, introducción al derecho, en fin, no daba clase de plástica. Y todos los proyectos que se hacían, o casi todos, nos implicábamos precisamente una profesora de música y yo. Entonces, cuando vino la ley Wert y quiso limitar muchísimo, y están de hecho limitadas las artes plásticas de los centros escolares, eso es una salvajada. Por una razón, a ver si la sé decir corta y bien, por una razón, porque desde que somos pequeños siempre nos están diciendo lo que hemos de hacer, siempre. Y si vamos al cole, también siempre nos dicen lo que tenemos que hacer y cómo, y las reglas, las normas, tal. Mientras que dentro de la educación plástica, aunque haya alguna pequeña norma, se suelta la imaginación y se suelta el descubrimiento. Y eso es muy necesario pues para futuras personas ya más mayores, para que generen sus empresas, sus proyectos y sus fantasías. Y por eso creo que es una absoluta barbaridad, porque además el arte no se puede entender sin la vida. El arte y la vida son primos hermanos, no, más todavía. Bueno, también era una barbaridad que se intentase limitar la filosofía, por ejemplo, bueno, que también se intentó quitar del supuesto. sistema educativo y además la filosofía que lo que te enseña sobre todo es a reflexionar por ti mismo, ¿no? Y es muy necesaria e importante. Pues sí. ¿De qué manera has mezclado la filosofía y el arte en tus obras? Bueno, indispensable para mí, es un tándem indispensable. No te digo que si no hubiera hecho filosofía no podría pintar, porque yo, en origen, quise hacer Bellas Artes, pero en aquellos tiempos del cuplé pues me dijeron lo que se decía siempre: primero haz una carrera para ganarte la vida y luego haz Bellas Artes. Todo hay que decir que mi padre tenía un hermano que era pintor, que ahora se le ha hecho en Alcoy un homenaje por el 50 aniversario de su muerte. Rigoberto Soler. Rigoberto Soler, efectivamente. Y entonces pues mi padre vivió mucho la vida bohemia de su hermano a todos los niveles. Y claro, pues sabía un poco de lo que hablaba. Yo no tenía ni idea, claro. Y ahora lo entiendo, pero también si hubiera hecho Bellas Artes de entrada, también me habría gustado. Y opté pues por una cosa que no había podido hacer, y lo siento porque estuve muy contenta estudiando en el colegio que estudié aquí, en las jesuitinas, pero era todo norma, 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 y cuando yo me di cuenta que podía pensar por mí misma, pues hice filosofía, no hice historia ni hice eso. Entonces me ha dado mucho pie a hacer muchas conexiones y elaboraciones, tanto en abstracciones que hago también, como en la propia figuración. Esto es arte figurativo, lo que hay abajo, pero no es realismo. Hay un concepto y hay algo que ahí se tiene que analizar. Y eso a mí me lo ha dado la filosofía. Pero tengo entendido que tú desde pequeña eras ya muy creativa, tengo entendido que incluso cuando llovía con el barro empezabas a hacer tus figuras, sí. Tus propias figuras, Sí, y sí. Además luego con la figura de tu tío Rigoberto, pues entiendo que todo eso ya se fue generando dentro de ti y estabas abocada un poco, ¿no?, al arte. Sí, pues yo creo que sí, porque además el dicho ese de que el que la sigue la consigue puede que sea cierto, porque yo hacía eso, y cuando mi tío Rigoberto venía en verano a Santa Pola a pasar unos días, pues recuerdo que se llevó una vez a la playa, me pidió unos papeles y yo le di un papel que se llamaba papel tela, que se usaba para escribir cartas en aquel entonces, porque el hombre se aburría como una ostra. Y entonces en la playa empezó a hacer un dibujo, y recuerdo que yo tenía 6 o 7 años, hizo un dibujo de un hermano mío que se llama Fernando, y que estaba sacando un cubito de agua, y ahora me dijo, ahora hazlo tú. Y luego yo lo tengo, el dibujo en mi casa, que pone: este dibujo lo he hecho en colaboración con María Jesús. Quiero decir que, a ver, la relación que he tenido con el arte desde pequeña ha sido muy importante para mí. Y de hecho llegó un momento que yo ya había hecho, estaba trabajando, etcétera, etcétera, y yo cada vez, pues yo tenía mi estudio, aunque yo tenía mi estudio, mi tórculo de grabado, en fin,
y seguía haciendo mis cosas y mis exposiciones me las preparaba los fines de semana, fin tras fin de semana, y llegó un momento que dije, ¿y por qué no voy a hacer Bellas Artes? Vamos a ver, si es lo que he querido hacer toda la vida. Y entonces me matriculé en Bellas Artes tardíamente. O sea, lo mío no es al uso de decir, bueno, pues me he matriculado tardíamente porque he querido hacer Bellas Artes. No, es que era lo que yo había querido hacer desde siempre, no había podido hacerlo, y llegó un momento que sentí una necesidad muy fuerte de hacerlo y era autónoma para hacerlo. Y entonces fue cuando lo hice. Me da lo mismo que ella fuera más mayor o que tal o que cual, me da lo mismo, porque tenía también ese otro respaldo creativo que era la filosofía. ¿En qué estás trabajando ahora, María Jesús? Pues estoy trabajando fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la pintura. Ahora estoy preparando una tela para Art al Vent, el certamen de Gata de Gorgos que se hace en agosto, que es emular un poco los cobertores que se ponían en los balcones, en las procesiones, y me han seleccionado varias veces. Y luego estoy escribiendo también un artículo sobre José Fuentes, el catedrático de grabado de Salamanca, que ha hecho una exposición aquí, la de Universos Digitales, y que está ahora en Santa Pola. Y yo soy colaboradora en la sección de arte del Cuaderno Digital, que se edita en Gijón por la editorial TREA. Estoy trabajando en eso, o sea, haciendo un artículo sobre él, y luego quiero hacer un ensayo sobre mi tesis. O sea que no paras. Sí, sí. Ahora me han parado ciertas circunstancias de tipo físico, pero ya se pasarán. Bueno, se puede, como decíamos, seguir disfrutando de la exposición en la sala de exposiciones de Radio Elche hasta el 12 de febrero. Se puede disfrutar, además, con la explicación que hemos ido comentando de las obras, pues se va a ver todo de otra manera. Ahora la perspectiva es diferente y yo creo que es muy interesante a partir de ahora volver a ver esa exposición e ir analizando obra tras obra. Pues quizás sí, porque además en la primera semana de estar la exposición hubo una reunión muy interesante, con el Club Senior de la UMH, y que duró 2 horas, o sea, vinimos con el ánimo de estar poco tiempo, pero después de ver la exposición y al verla se organizó una tertulia increíble que, bueno, nos tuvimos que ir porque ibais a cerrar. Y la verdad yo lamento, he de decirlo aquí públicamente, no haber podido hacer más reuniones de este tipo porque he tenido una contrariedad de salud que me ha impedido estar todo lo que quisiera en la exposición. Bueno, pero hay mucho tiempo por delante para seguir haciendo reuniones, para seguir hablando de Meninas 3.0 y para seguir moviendo esta exposición por todo el mundo. María Jesús, ha sido un placer charlar contigo en esta noche, conocer en profundidad esta obra y conocer en profundidad tu obra en general. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío también. A ustedes les espero la próxima semana con una nueva edición especial.